Hola, en esta presentación iniciaremos a ver cómo es la gastrulación en vertebrados. Recordemos cómo cambia el huevo de anfibio una vez se da la fertilización. El punto de entrada del espermatozoide define el movimiento citoplasmático cortical que forma la media luna gris, que a su vez determina la localización de unos centros fundamentales para la gastrulación por debajo de la media luna gris, el centro de Newcomb y el organizador, que son exactamente opuestos al punto de entrada del espermatozoide. Esto define ya el eje dorsoventral. Todo el hemisferio animal por encima de esa diagonal será el dorso, y todo lo del hemisferio opuesto, donde están las células de yema, definirán el lado ventral. Ahora miremos la blástula de anfibios con sus territorios presuntivos, a la derecha. El blastocele ocupa el hemisferio animal y su techo se recubre por micrómeros que derivarán en el ectodermo. Su piso tiene células transicionales entre los micrómeros y los macrómeros que serán el mesodermo, y en el hemisferio vegetal estarán los macrómeros que formarán el endodermo. En la gastrulación, las áreas del blastodermo destinadas a ser tubo digestivo, notocordo, mesodermo deben migrar hacia el interior del embrión. La invaginación no se da por el polo vegetal por la presencia de la yema, se da en la zona marginal entre el hemisferio animal y el hemisferio vegetal, la parte más ventral de la media luna gris. Se forma una depresión en el límite del lado ventral, es el área marginal de los macrómeros y los micrómeros. Así se forma el labio dorsal del blastoporo. El labio dorsal del blastoporo se forma inmediatamente entre el centro de Newcomb y la región organizadora. Se inicia por el cambio de forma de las células externas. Las células en botella forman el labio dorsal del blastoporo y determinan el sitio de entrada del mesodermo de la cabeza en su parte más anterior, acá en naranja oscuro, y del mesodermo axial en naranja claro. Las células en botella en sí mismas serán células endodérmicas. Miremos acá el comportamiento de las células en botella verde oscuro. Son la fuente inicial de la formación del labio dorsal del blastoporo. Cambian en B la forma de las células y comienzan a inducir el proceso de involución del mesodermo cefálico, acá en naranja, y del mesodermo axial, acá en morado. Y por extensión por debajo del ectodermo, acá en azul, las células de yema son verde claro. Miremos el proceso. Inicialmente se puede ver la zona marginal en la blástula sin ningún cambio. Luego veamos cómo se forman las células en botella y permiten la formación del labio dorsal del blastoporo y el inicio de la involución del tejido del área marginal. La involución masiva lleva el mesodermo hacia el techo del blastocele por dentro del embrión. Simultáneamente con la involución está ocurriendo la epibolia de los micrómeros del techo del blastocele, empujando las células marginales hacia adentro. Se abre una nueva cavidad, el arquenterón, que se forma por debajo del tejido que va entrando. Fíjense que con la entrada del mesodermo, las células rojas, entran también células amarillas de la zona marginal y forrarán el arquenterón dorsalmente. Es el endodermo dorsal. Miremos de nuevo cómo es que por debajo del labio dorsal del blastoporo ingresa el tejido mesodermal, acá en verde, desplazándose sobre un lecho de fibronectina que le da la guía para la involución en el eje dorsal. Simultáneamente, por epibolia, el hemisferio animal se expande empujando el tejido del área marginal hacia adentro. Miren por favor dónde van las células en botella que se han internalizado y van en la punta de ingreso del tejido amarillo endodérmico, formando así por debajo de ellas y las células de yema el arquenterón, la nueva cavidad. Las células de yema se han desplazado por el movimiento de entrada de los tejidos marginales y por tanto el blastocele ha cambiado de forma. Finalmente se cerrará. Miremos del lado izquierdo del embrión el labio ventral del blastoporo. Por acá también iniciará más tarde y lentamente el ingreso de células marginales que llevarán el mesodermo que no es axial en el cuerpo del embrión. Veámoslo acá más adelante. La involución y extensión interna del mesodermo y el endodermo
y la epibolia del ectodermo permiten la formación de un eje dorsal del cuerpo del embrión. Miremos por favor que la extensión del mesodermo y el mesodermo por encima del arquenterón llega hasta el punto opuesto de donde se inició la involución en el embrión. Se termina por ampliar la cavidad del arquenterón y el blastocele se va cerrando progresivamente. Mientras el ingreso del mesodermo axial ha avanzado hacia el otro lado del punto de ingreso, por el labio ventral apenas ha comenzado el ingreso de mesodermo lateral. Hay unas células en botella también y unas pocas células mesodermales en rojo comenzarán a entrar. Todo lo que hemos visto es mirando la blástula internamente. Sin embargo, veamos qué está ocurriendo externamente. Recordemos que acá el azul corresponde al hemisferio animal y es ectodermo primordialmente. El amarillo es el hemisferio vegetal y son células de yema o endodérmicas. Fíjense cómo se da el crecimiento por epibolia y simultáneamente la involución del mesodermo y endodermo por el labio dorsal y con menos intensidad por el labio ventral. Finalmente, en la gástrula el blastoporo se hace más pequeño por la convergencia de los labios dorsal y ventral, dejando un solo pequeño lugar donde se ven las células internas yemadas o el tapón vitelino. En los embriones pigmentados de ranas, lo azul acá en el diagrama es café en la fotografía y el resultado se ve en la izquierda. Los micrómeros pigmentados quedan completamente afuera por crecimiento y extensión por epibolia. Veámoslo desde afuera de nuevo. Los micrómeros del polo animal por epibolia recubren finalmente todo el embrión por fuera. Estos micrómeros corresponden al ectodermo. Por el labio dorsal del blastoporo entra el mesodermo cefálico y el axial, y el endodermo del lado dorsal del arquenterón. Por el labio ventral del blastoporo y el resto de lados del blastoporo entra el mesodermo lateral y entran las células de yema. El blastoporo termina siendo muy pequeño en forma anular y será el ano. Lo que se observa de las células de la yema será el tapón vitelino, que son células endodermales del intestino en su porción ventral y posterior. Entonces, el ectodermo se expande por epibolia, la región del hemisferio animal, territorio presuntivo de la epidermis y el sistema nervioso, incrementa su superficie, recubriendo casi todo el embrión. La epidermis presuntiva, acá en azul, se expande en todas las direcciones, mientras que el territorio presuntivo neural, en verde oscuro, solo se extiende longitudinalmente por encima del mesodermo axial que entró por el labio dorsal del blastoporo. Esto define la simetría bilateral. El hemisferio vegetal con sus células yemadas o endodermales desaparece en el interior del embrión, formando finalmente el tapón vitelino. En el lado dorsal embrionario y por debajo de la invaginación creada por el labio dorsal se forma el arquenterón. El arquenterón crece con la invaginación a expensas del blastocele que finalmente se cerrará. Miren por favor acá cómo el mesodermo en rojo ha ingresado también por el labio ventral del blastoporo y poco a poco converge por migración de células mesenquimales con el mesodermo que entró por el labio dorsal sin que lleguen a tocarse. Podemos volver a ver acá de nuevo cómo el mesodermo que entró por el labio dorsal llega progresivamente hasta el lado opuesto del lugar donde se inició la involución y por su parte el que entra por el labio ventral ingresa igualmente y se sueltan unas células mesenquimáticas que migran para separar el endodermo del ectodermo. Finalmente, en la gástrula tenemos que el mesodermo ingresó por ambos labios y un embrión triblástico que ha cambiado algo de forma. Por fuera el ectodermo cutáneo y sobre el mesodermo axial el ectodermo neural en verde. Una nueva cavidad, el arquenterón, intestino primitivo o gastrocele, completamente rodeada por el endodermo. En la región ventral son las células de yema que fueron rodeadas finalmente por los micrómeros y en el lado dorsal por las células endodérmicas del área marginal que entraron por involución. Al final de la gastrulación tenemos un embrión que ha cambiado de forma, se ha elongado un poco, tiene una simetría dorsal ventral definida así como también la simetría cefalocaudal.
El mesodermo axial formará el notocordo, que en su parte más anterior dará lugar al mesodermo cefálico. El ectodermo inmediatamente por encima del notocordo, acá en verde, formará el tejido ectodérmico neural, que formará el sistema nervioso central. El resto del ectodermo en azul formará la piel y todos sus derivados. El endodermo rodeando el arquenterón formará el tubo digestivo. Las cecilias, Gymnophiona, suelen ser las diferentes entre los anfibios. Tienen huevos con más yema. Veamos acá que no todas las cecilias tienen segmentación holoblástica y cuando la tienen es bien transicional, como en A. En B vemos cómo no se forma un blastocele por la gran cantidad de células yemadas y en C podemos ver cómo se forma el labio dorsal del blastoporo. El proceso es similar al visto ya para otros anfibios. Por el contrario, miren por favor también que hay cecilias que tienen huevos con más yema y la segmentación es meroblástica discoidal. Vean por favor en G y en I cómo es la gastrulación que se da en el contexto de un disco de células. A la derecha podemos ver el disco celular sobre la yema que muestra cómo por el labio dorsal se está ingresando tejido mesodérmico. La gastrulación en estas cecilias es más parecida a la de los reptiles escamados. Recordemos cómo es la blástula en teleósteos. Vamos a comenzar a hablar de la gastrulación en peces óseos. El hemisferio animal con blastómeros, el vegetal con un citoplasma lleno de yema. Los movimientos morfogenéticos que determinan la gastrulación en peces son la epibolia de los blastómeros sobre la yema, la involución del blastodermo en sus dos labios, dorsal y ventral, más intensamente en el labio dorsal, convergencia por extensión de los dos labios del blastoporo envolviendo la yema. Hay entonces la extensión de una capa interna que entró por involución de endomesodermo bajo el ectodermo, que se llamará el hipoblasto. Durante ese ingreso se separan las dos capas, el mesodermo bajo el ectodermo y el endodermo dorsal sobre la yema por debajo del mesodermo. Se formará así un tapón vitelino, pero ese no muestra células endodérmicas llenas de yema como en los anfibios, sino un tapón de citoplasma con yema. Miremos de nuevo. El inicio de la gastrulación se da por el crecimiento por epibolia y extensión por convergencia del tejido superficial de blastómeros de la blástula, que es ahora el epiblasto, y que una vez cubre aproximadamente el 50% de la yema, empieza a involucionar en ambos lados o alrededor de todo el huevo, pero con mayor proporción en lo que será el eje dorsal del cuerpo en el labio dorsal del blastoporo. Lo que ingresas es una banda de tejido que por ahora llamaremos hipoblasto, que se dispondrá por encima del citoplasma de la yema y por debajo del epiblasto. Acá de nuevo podemos verlo en el diagrama y en fotografías abajo. Inicialmente tenemos en la blástula el hemisferio animal cubierto por blastómeros que se diferencian en blastómeros superficiales marcados con EBL y blastómeros profundos marcados con DC. Y en el hemisferio vegetal el citoplasma lleno de yema. Acá se inicia el proceso de extensión por convergencia. Convergen las células profundas hacia las superficiales formando una capa más delgada de células. Al mismo tiempo, la región sincitial que da contra la yema se inflama para dar una forma cóncava. Estamos iniciando la gastrulación. El crecimiento por extensión convergente y epibolia continúa hasta que tenemos el 50% de la epibolia completa. Se inicia acá el movimiento de involución de células que serán el hipoblasto, que es mucho más evidente cuando se ha llegado al 75% de la epibolia del embrión. El ingreso de células del hipoblasto por el labio dorsal del blastoporo es mucho mayor en el sentido longitudinal. Cuando tengo el 90% de la epibolia, el hipoblasto ha ingresado hasta la mitad dorsal. Por el labio ventral también ha ingresado tejido, endomesodermo, pero no hacia el eje longitudinal, sino por debajo de todo el epiblasto y por encima de la yema. Miremos desde afuera recordando los territorios presuntivos de los tres tejidos embrionarios en la blástula de pez. Todo el casquete azul claro corresponde al ectodermo.
El borde marginal del casquete con la yema corresponderá al mesodermo y al endodermo. Estamos mirando el A. Cuando comienza la epibolia y llega al 50%, el eje dorsal del embrión comienza a formarse por la involución por el labio dorsal del hipoblasto, que es la suma de mesodermo y el endodermo. Finalmente, la gástrula tiene los tres tejidos embrionarios. El ectodermo, que es el epiblasto que creció por epibolia, acá en azul oscuro. El mesodermo, que ingresó por los labios dorsales y ventral, pero especialmente por el labio dorsal, donde formará el notocordo o mesodermo axial, que define la región dorsal y troncal del embrión. Y el endodermo en amarillo, que derivó del hipoblasto por involución y son las células que quedan inmediatamente sobre la yema. Acá una capa muy delgada en amarillo, incluyendo el endodermo ventrolateral. La gastrulación de peces óseos es en varios aspectos similar a la de los anfibios. El ingreso celular por involución se da por el labio dorsal y ventral para formar mesodermo y endodermo. El endodermo que entra por el labio dorsal del blastoporo se ubica bajo el mesodermo notocordal y corresponde al endodermo dorsal. La epibolia resulta en la convergencia de los labios ventral y dorsal del blastoporo y termina en la formación del ano. Los tejidos que ingresaron por el labio dorsal del blastoporo son mesodermo del eje dorsal del cuerpo o notocordal y el endodermo dorsal. El ingreso de mesodermo notocordal determina el patrón dorsal ventral, la simetría bilateral y el patrón caudal cefálico. Los tejidos que ingresaron por el labio ventral del blastoporo son mesodermo lateral y endodermo ventral. Con esto terminamos cómo es la gastrulación en los vertebrados anamniotas. Muchas gracias.